Buenos días, nosotros somos jóvenes que venimos en representación del Colegio Belén y nosotros mantenemos un blog denominado El Rincón Libertadense. Este día, para ampliar un poco más la información y conocer un poco más de nuestra realidad, tenemos la colaboración del padre José María Tojeira, a quien le vamos a realizar una entrevista. Primera pregunta sería, generalmente nosotros escuchamos hablar de los jesuitas, pero ¿quiénes son los jesuitas? ¿En qué año llegan a El Salvador? ¿Y quién es José María Tojeira? Somos los miembros de una congregación, una orden religiosa que se llama Compañía de Jesús, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Y El Salvador, bueno, estuvimos en el siglo XIX, pero así seguido llevamos aquí desde 1914. Nos dedicamos a todo tipo de trabajo, investigación, enseñanza, parroquias, todo lo que se ofrece como posible para después anunciar el Evangelio, etcétera. ¿Y quién soy yo? Pues bueno, ahora soy el encargado de la pastoral de la UCA, ¿verdad? Yo nací en España hace 67 años y vine a Centroamérica de 22 años. Primero estuve en Honduras, 16 años, y ahora llevo ya pues 30 y algo años aquí, 35 años más o menos, en El Salvador, ¿verdad? Ese soy yo, ¿verdad? Y pues creo que no se me ocurre mucho más, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su preparación académica? Yo tengo un profesorado en filosofía y una licenciatura eclesiástica en teología, o eclesiástica y civil, vamos, sí. ¿Qué inspiró a su vocación? Bueno, yo entré muy joven en la compañía, que era cuando se entraba antiguamente, se entraba normalmente al terminar el bachillerato. Pues yo terminé el bachillerato a los 17 años y a esa edad entré jesuita. Los ideales que me movían entonces eran ideales de servicio y de ayuda generalmente a la gente más sencilla o más pobre, pero no tenía todavía una idea muy concreta de qué quería hacer o a qué quería dedicarme ya dentro de la Compañía de Jesús, solo a servir, digamos, ¿verdad? Después, ya dentro de la compañía, es que fui descubriendo el mundo más amplio de América Latina, Asia. Pasaban muchos jesuitas que venían o de descanso o por enfermedad o lo que fuera. Pasaban muchos por el colegio y entonces empieza uno a ver el mundo y pedí venir a América Latina, ¿no? Es decir, y aquí sí pues me ha movido más el trabajar en favor de la gente, bueno, lo más sencilla posible, aunque no siempre he trabajado directamente con la gente más sencilla, sino que a veces, por ejemplo, aquí en la UCA, uno trabaja más con la clase media, digamos. Pero en Honduras sí estaba mucho más en contacto con gente sencilla, aquí también en algún tipo de pastoral, de salidas, y sobre todo las causas de la gente sencilla son banderas, llamémosle así, que uno pues toma como propia. Ya entrando más en la época en que usted llegó en El Salvador, ¿cuáles son las razones, a su juicio, que desarrollaron el conflicto armado en El Salvador? Pues yo creo que hay básicamente dos razones. Una, la gran desigualdad y pobreza de una buena parte de la población, y la otra, la represión política a las exigencias y los reclamos de la gente. Mira, hasta 1978 prácticamente, durante 25 años, El Salvador tuvo un crecimiento promedio del 5% anual. Es decir, que es un tipo de crecimiento que ya lo quisiéramos ahora. Sin embargo, eso no provocó una redistribución de la riqueza o un crecimiento igual para todos, sino que se concentró más en pocas manos, la ganancia, el dinero, ¿verdad?, de ese crecimiento nacional. Y hizo más patente la pobreza en que vivían algunos y las graves desigualdades. Al mismo tiempo, cuando la gente empezó a reclamar sus derechos,
cuando empezó a reclamar pues, su inclusión dentro de los beneficios que producía el trabajo y bueno, la producción en general del país. Cuando la gente empieza a reclamar, empieza la represión. Hubo instrumentos muy duros de represión, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, Orden, que era una organización paramilitar muy dura y muy represiva. Entonces, con este tipo de institución, este tipo de represión, la gente acabó pues iniciando un proceso que terminó en la guerra civil. Ya entrando en el marco de lo que fue el conflicto armado y situándonos en la persona de Monseñor Romero, ¿qué papel considera usted que jugó Monseñor Romero durante esta época y qué influencia sigue teniendo en nosotros como pueblo salvadoreño? Monseñor Romero, en los 3 años que fue arzobispo especialmente, trató de impedir que el proceso de confrontación se radicalizara. Él era un hombre de paz, insistía mucho en la necesidad de ir creciendo y mejorando la situación del país desde el Evangelio, desde la generosidad. Hay en una homilía una frase que a mí me gusta y que la repite él varias veces en torno a la violencia. Él dice, hay una violencia que es más poderosa que las tanquetas y más poderosa que las armas de la guerrilla. Es la violencia que se hace uno a sí mismo cuando perdona, cuando ama, cuando sirve. Es la violencia de Cristo cuando desde la cruz dice, Padre, perdónales que no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, él hablaba mucho de la violencia contra sí mismo, es decir, de negar los deseos de poder, de riqueza, de salir de los egoísmos personales, compartir, y evidentemente denunciaba que en El Salvador se seguía adorando la riqueza, se seguía adorando el poder y se seguía adorando la organización. Y para él lo que había que adorar era a Dios y servir al prójimo, que es el Hijo de Dios, donde se ve el rostro de Jesús, ¿verdad? Entonces, él trató de impedir lo que se avecinaba y trató de impedirlo con una voz muy valiente, profética. Trató de impedirlo defendiendo los derechos de los pobres, trató de impedirlo proponiendo y desarrollando el diálogo, pero ya las cosas habían agudizado de tal manera que su voz no se escuchó adecuadamente y uno de los dos sectores, el sector de la ultraderecha diríamos, lo asesina. Eso fue el resultado de una obra realmente profética y comprometida de él con la paz. También en ese sentido tenemos lo que fue el asesinato de los padres jesuitas. ¿Qué piensa usted acerca del asesinato de los padres? ¿Cuál fue la causa de esto? Los padres tomaron el ejemplo de Monseñor Romero, estaban muy en contacto también con Monseñor Rivera. De Monseñor Rivera normalmente se habla poco, pero fue un gran obispo durante todo el tiempo de la guerra. Él era amigo personal de Monseñor Romero. Algunas de las cartas pastorales de Monseñor Romero las firmaba con él. Y bueno, tanto Monseñor Rivera como los jesuitas trataron de ser fieles al recuerdo de Monseñor Romero, impulsando la paz en El Salvador, de tal manera que poco después de 1981, que es cuando normalmente con la ofensiva de la guerrilla se considera que empieza la guerra civil, aunque ya antes había realidades muy semejantes a las de guerra civil, pero desde ese momento que comienza formalmente la guerra civil, tanto los jesuitas de la UCA como Monseñor Rivera, Monseñor Goyo Rosa, empezaron a defender que había que terminar la guerra con negociaciones de paz, con diálogo, que tenía que haber un fin de la guerra negociado. Eso al principio molestó mucho a ambos sectores porque tanto la guerrilla como el ejército querían la victoria militar y no querían negociaciones. Digo, uno no empieza una guerra para negociar, empieza una guerra para ganarla, ¿verdad? Y entonces que hubiera gente que dijera, no, es decir, esto no tiene sentido, hay que negociar, hay que hablar, hay que buscar una solución pacífica, molestaba a ambas partes. A lo largo del desarrollo de la guerra, ellos siguieron insistiendo mucho en la necesidad de negociación y simultáneamente defendiendo los derechos humanos de los más pobres, que eran los derechos humanos que no aparecían en los periodos. Digo, no eran
Eran las víctimas que no aparecían en los periódicos, eran los derechos humanos que el Estado no defendía, eran en definitiva las brutalidades que se trataban de ocultar desde el poder. Y entonces ellos especialmente trabajaron en la denuncia y en la defensa de estos sectores más golpeados por las violaciones de derechos humanos, que como digo eran los más pobres, masacres de 1000 personas como la de Mozote o de 500 como la del Zumpul o la Quesera, las Hojas, etcétera, ¿verdad? Esto les ganó el odio especialmente de los militares, que eran los que habían cometido más violaciones de derechos humanos. La Comisión de la Verdad, cuando abrió a denuncias de violaciones graves de derechos humanos, hizo un recuento de 22.000 graves violaciones, algunas masivas, ¿verdad? Porque una violación de derechos humanos es una masacre y ahí van 1000 personas. Pero en ese recuento de 22.000 violaciones graves, el 85% correspondía al ejército, el 5% a la guerrilla y el 10% no se sabía claramente a quién pertenecían, ¿verdad? A quién las había causado. Bueno, entonces, la defensa de esa gran mayoría que sufría es la que despierta mayor cólera en algunos militares, y en un momento de ofensiva, de nuevo, ofensiva hasta el tope, creo que se llamaba, en 1989, deciden matar a los jesuitas. Esa es más o menos la causa y el origen, su promoción de la paz y su defensa de los derechos humanos. Bueno, después de que haya terminado la guerra, en 1992, llegó lo del acuerdo de paz. Después de los acuerdos de paz llegó una ley que es la ley de amnistía. A su juicio, ¿la ley de amnistía estuvo bien aplicada? Bueno, yo siempre dije que la ley de amnistía era una ley injusta. Pocos días después de que saliera la ley, yo escribí un artículo que decía que era una bofetada en el rostro de los pobres, porque realmente la brutalidad y las violaciones que se habían hecho ameritaban la búsqueda de alguna forma de justicia. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con alguna ley de indulto, pero no de amnistía. La diferencia es que el indulto te puede perdonar la pena de cárcel, pero no borra el crimen. La amnistía lo que dice, bueno, el crimen queda borrado, como que no hubiera existido el crimen. Yo creo que eso es realmente una injusticia muy grande que crea en el país una dinámica de impunidad, una dinámica de irresponsabilidad con los derechos de los pobres muy grande. Yo creo que debía haberse buscado una ley de reconciliación que implicara posibilidades de indulto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la persona que fuera encontrada culpable, si reconocía la verdad, si pedía perdón, si colaboraba en el establecimiento de la verdad en otros crímenes o en lo propio en lo que había sido acusado, se le perdonaba la cárcel. Se le decía, mire, usted es culpable, se le condena a la cárcel, pero si usted pide perdón por escrito al juez, etcétera, le vamos a dar el perdón de la pena temporal, es decir, de la pena de cárcel. Un tipo de norma así es lo que nos parecía más conducente. Después de una guerra civil, es cierto que tiene que haber procesos de reconciliación, pero los procesos de reconciliación no se consiguen diciendo aquí no pasó nada, que es lo que hace una ley de amnistía, ¿verdad? Dice, no hubo delitos o borramos los delitos, aquí no pasó nada. Así no se consigue una reconciliación, sino reconociendo la verdad y siendo capaces de pedir perdón, ¿verdad? Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con la ley de amnistía y siempre que he pedido que se derogue la ley de amnistía, he dicho que debe emitirse otra ley, que sea una ley de reconciliación, que tenga en primer lugar en cuenta los derechos de las víctimas, es decir, que busque la verdad y que busque que los victimarios sean capaces de confrontar a la víctima y pedirle perdón. Ahora, basándonos más en la actualidad, dada la situación social, económica, política y jurídica que se ha venido dando en los últimos años en el país, ¿qué clases de reformas considera usted que sería conveniente hacer en el sistema educativo? Bueno, yo creo que en el sistema educativo hay
primero, grandes carencias, ¿verdad? Grandes carencias, digamos, de tipo material. La primera gran carencia es que para que un país salga del subdesarrollo, de la pobreza, etcétera, debe tener el 70% de su población con niveles de bachillerato. Bueno, ¿cuántos tenemos en El Salvador? Pues más o menos por debajo del 30% de la población. Hoy se están graduando el 40% de los jóvenes en edad de bachillerato, digamos. Entonces, a ese ritmo no salimos nunca. Entonces, hay que universalizar el bachillerato, creo yo, es una primera gran medida. Y no solo el bachillerato, sino también la educación preescolar. Hoy en día, los países desarrollados tienen a la población escolarizada. Las leyes parten de 0 años, ¿verdad? Pero la población está escolarizada desde los 2 años hasta los 18. Bueno, tenemos que avanzar hacia eso y avanzar con mucha mayor rapidez de lo que lo estamos haciendo. Y también la otra gran reforma es la reforma de la calidad. Hay maestros de educación física, por ejemplo, que están dando matemáticas en una escuela, o es decir, gente que no está preparada para la materia que da. Y algunos también, bueno, tienen una preparación muy baja, ¿verdad? Yo creo que el mejorar la calidad del magisterio también, al mismo tiempo que universalizas la educación, el mejorar la calidad es también un proyecto indispensable para lograr una educación más decente. Se ha hablado varias veces de eso, pero yo creo que el ritmo ha sido muy, muy bajo. Mira, hace 10 años aproximadamente, se hizo un estudio, lo hizo FUSADES, y decía que para universalizar el bachillerato en El Salvador había que subir la proporción de inversión en educación con respecto al Producto Interno Bruto de 3%, que estaba entonces a 5.6%. Bueno, hemos subido en 10 años de 3 a 3.5. Entonces estamos todavía muy lejos de tener las posibilidades de universalizar el bachillerato, y no digamos si además tenemos que universalizar la escolaridad de los niños desde los 2 años en adelante. Bueno, son grandes desafíos, pero son desafíos que la sociedad tiene que incorporar. La democracia, más que en sentido de elecciones o votación, debe ser entendida como un estilo de vida. Teniendo esto en cuenta, ¿cree usted que para tener una verdadera democracia es necesario instaurar el referéndum en el país? ¿Por qué? El referéndum es un modo de expresión ciudadano que se utiliza en muchos países. Yo creo que es bueno tenerlo. Ahora, tenerlo muy bien estipulado, es decir, solo para algunas cosas. Por ejemplo, si se va a enviar soldados a una guerra al exterior, que haya primero un referéndum para que haya la opinión ciudadana. Si se va a cambiar la moneda, es decir, que haya un referéndum. Es decir, solo temas que realmente impactan al conjunto de la realidad nacional. De lo contrario, tener un referéndum que a cada rato se puedan consultar cosas puede ser problemático, pero que algunos temas clave tengan que someterse a referéndum me parece importante en una democracia. En el sentido de que después del conflicto armado es obvio que hubo una bipolarización de ideologías en el país, tanto de derecha como izquierda. Estas ideologías siguen determinando los diferentes aspectos del país, como en economía, en leyes, y en su opinión también están influyendo en la educación. En la educación, yo diría que no tanto, tal vez. Es cierto que hay una polarización, sobre todo política, pero yo creo que esa polarización política cada vez tiene menos peso ideológico. Es decir, cada vez los distintos partidos tienen fines parecidos, buscan la misma comodidad para sus líderes, cada vez se parecen un poco más. Entonces yo creo que la polarización está mucho más ubicada en el discurso y en los ataques mutuos cada vez, ¿verdad?, que en lo que es un pensamiento ideológico de fondo.
Eso no me parece muy positivo para el país, pero creo que es así. Siendo El Salvador uno de los países más consumistas, cuyo modelo económico se basa en gran parte en la atracción de inversionistas y las exportaciones de productos textiles y agrícolas, ¿qué cambios, en su opinión, serían necesarios para el mejor aprovechamiento de los recursos? El campo está abandonado en El Salvador, es decir, aprovechar los recursos de la tierra me parece importante. Habla alguna gente de 400.000 hectáreas con capacidad de producción agrícola que están sin cultivar. Eso en un país pobre es un desaprovechamiento total, ¿verdad? Y yo creo que el invertir en educación, invertir en preparación para la producción y para mejorar la producción es también importante. Está también el recurso pesquero, el recurso de la costa que tiene El Salvador, que es un recurso poco aprovechado también. Yo creo que el invertir en líneas nuevas, en líneas de producción no tradicional también es importante, ¿verdad? Mejorar la industrialización del país. Yo creo que queda mucho por hacer, pero realmente no veo políticas suficientemente adecuadas para hacer un cambio en el mejoramiento de productividad en el país. ¿Cuál es su posición frente a las campañas realizadas por los partidos políticos para este periodo de elección? Han sido campañas muy flojas. Hay temas que no se tratan, temas de la desigualdad, por ejemplo. Los diputados debían tocar ese tema porque es un problema nacional grave, el de la desigualdad, el de la pobreza, sigue siendo un problema grave. La educación, es decir, cómo avanzar en la educación. También hay otros símbolos, digamos, de la desigualdad en normas, por ejemplo, normas que hacen que en el sistema público de salud haya un sistema para la clase media, más o menos, el seguro social, y otro sistema para los pobres, el sistema del Ministerio de Salud. En el propio salario mínimo hay grados, 250 para los que trabajan en servicios como salario mínimo, un poco menos para los que trabajan en la industria, otro poco menos para los que trabajan en la maquila, y al final 114 o 119 dólares para los que trabajan en el campo. Esa diversidad en el salario mínimo es afrentosa para los pobres y es signo de una especie de conciencia de desigualdad aceptada, es decir, como que hubiera gente que tiene menos derecho que otros cuando todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Ese tipo de temas no se han tratado en la campaña, únicamente ha habido insultos, básicamente. Es una vergüenza, a mi juicio, ¿verdad? Hay una irresponsabilidad, especialmente de los diputados. Los alcaldes hablan de temas normalmente más concretos, aunque también abundan demasiado en insultos, etcétera. Frente a la situación de delincuencia que experimenta el país y teniendo en cuenta que uno de los mayores derechos que tiene el ser humano es la vida, ¿cuál es su punto de vista o posición frente a la pena de muerte? La pena de muerte no resuelve los problemas. En los países donde se aplica la pena de muerte sigue habiendo el mismo número de homicidios. Aquí se ha hablado mucho de leyes más duras. Hasta hace relativamente poco, digamos en el siglo recién pasado, la pena máxima de cárcel era 30 años. Ahora la han subido a 50 o 60 años. Y sin embargo sigue habiendo el mismo número o más de homicidios. Es decir, las penas duras no resuelven los problemas. Y la pena de muerte, a mí me parece que es una pena exageradamente vengativa, que trata, como el dicho viejo, de ojo por ojo, diente por diente, trata de igualar el daño producido. Yo creo que el derecho no debe tratar, y el derecho penal, no debe tratar de repetir el daño, sino que debe tratar de evitar el daño. Es decir, la pena de muerte no evita daño, solo repite el daño en el victimario. El daño que hiciste quitando la vida, te la quitamos a ti también. Entonces yo sí creo que es una pena totalmente inútil para los problemas que tenemos. Lo que necesitamos es invertir más en educación,
mejorar el trabajo, abrir más fuentes de trabajo, formalizar a los trabajadores informales, tener un salario decente. Eso va a contribuir mucho más a hacer descender el número de delitos que el poner una pena de muerte, que además la aplicarían solo a los menos defendidos, más pobres y con menos capacidad de influir en la opinión pública para despertar misericordia o lo que sea. ¿Cree usted que las propuestas políticas que han hecho los candidatos llenan las expectativas de la población? Yo creo que no ha habido propuestas, de manera que no llenan, no he visto propuestas serias, la verdad. Es decir, alguien que diga, vamos a unificar el salario mínimo y además lo vamos a subir, pero una propuesta seria, y cómo y qué beneficios traería eso, etcétera, es una propuesta seria. O vamos a mejorar la educación sistemáticamente con estos plazos. Ese tipo de propuestas no se han dado y es lástima. ¿Usted qué piensa sobre la tregua entre pandillas? ¿Es viable? Mira, yo creo que si las pandillas deciden no matarse entre ellas, pues bueno, es una ganancia, ¿verdad? Yo creo que la sociedad civil debe empujar e impulsar el descenso de la criminalidad, pero debe exigir también no solamente que no se maten, sino que no haya extorsiones, etcétera. En algunos lugares se ha logrado a través de la sociedad civil. Por ejemplo, hay iglesias que han mediado para que en determinada zona, donde está la iglesia y donde está la población, los pandilleros no extorsionen en ese lugar a los que viven en ese lugar. Bueno, son pequeños avances. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Ahora, el Estado no debe andar metido en negociaciones. El Estado lo que le toca es aplicar las normas establecidas. Pero sí, yo creo que a nivel social es importante trabajar en la disminución de la violencia, y una manera, ni siquiera la más importante, pero una manera es dialogando incluso con pandilleros y con gente que presuntamente realiza actos delictivos. Ok, creo que esas serían todas nuestras preguntas. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros. Y le decimos gracias en nombre del Colegio Belén por contribuir a nuestra formación como alumnos de bachillerato.